Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLev. Comencemos. Construir con micelio. Superpraxis está desarrollando Refugio Fúngico, un proyecto experimental de investigación y desarrollo biotecnológico que busca materializar una instalación efímera en la base del Cerro Catedral, usando como materia prima un biomaterial producido a base de desechos orgánicos al que se incorpora micelio, un organismo vivo perteneciente al reino de los hongos. La construcción del refugio se realizará a base de ecoladrillos elaborados con el biomaterial antes mencionado, los cuales poseen la capacidad de interactuar con el medio que los rodea, ya que sus propiedades derivan de la expresión propia generada por el micelio en relación a las variantes climáticas y atmosféricas del contexto al que se expone. Este proyecto propone un sistema de producción de triple impacto desde el punto de vista ambiental y social, brindando la posibilidad de desarrollar la materia que posibilite construir un hábitat y al mismo tiempo obtener alimento, para luego convertirse en abono una vez haya culminado su ciclo de vida. Depot Boijman van Beuningen. El 6 de noviembre abre sus puertas el Depot Boijman van Beuningen en Rotterdam, diseñado por MBRDB, un depósito de arte en el que todo gira en torno a la interacción entre los visitantes y las más de 151.000 obras que se almacenan en los distintos espacios. Los visitantes pueden, solos o en grupo, realizar visitas guiadas a través de los espacios de almacenamiento con aire acondicionado o disfrutar del bosque, la azotea y el restaurante Renilde, ambos a una altura de 35 metros. El equipo de diseño de MBRDB, dirigido por el arquitecto Winnie Mas, optó por un edificio redondo, robusto y funcional, que no dé la espalda a sus vecinos, sino que establece una nueva relación tanto con el Museum Park como con la ciudad de Rotterdam. La ambición era crear un edificio que pareciera desaparecer en su entorno, pero al mismo tiempo es una casa segura para la colección que vale miles de millones. El depósito debe su forma al deseo de darle al edificio una huella relativamente pequeña. Para el interior hubo una estrecha cooperación con varios artistas. John Cormelin diseñó la entrada y Marie van Diemen diseñó las vitrinas. En el exterior, Pipilote Rist diseñó una instalación de luz que hace que el depósito cobre vida por la noche. Arquitectura de paisaje. The Cultural Landscape Foundation ha premiado a Julie Bergman, fundadora de la firma de arquitectura paisajista Dirt Studio, con el primer premio internacional de arquitectura de paisaje Cornelia Hahn Oberlander, un premio distinguido otorgado a diseñadores que son excepcionalmente talentosos, creativos, valientes y visionarios, con un volumen significativo de trabajo construido que ejemplifica el arte de la arquitectura paisajista. Con DIRT, Bergman ha colaborado con expertos multidisciplinares como arquitectos, historiadores, ingenieros, hidrogeólogos, artistas y residentes locales, siendo estos últimos un factor clave de su trabajo. A lo largo de su carrera se ha centrado en sitios urbanos y post-industriales, contaminados y descuidados, definiendo el trabajo de su vida al desenterrar los ingredientes crudos del diseño de los desechos y las tierras baldías. El premio lleva el nombre de Cornelia Hahn Oberlander, una arquitecta paisajista canadiense nacida en Alemania de renombre mundial, que murió a principios de este año debido a complicaciones del COVID-19. La idea del premio surgió después de que unos planes de expansión amenazaran con demoler el célebre jardín del Museo de Nueva York. Arquitectura y cine. Del 3 al 26 de noviembre, Arquinema Colectivo, en conjunto con Cine Universitario, realizan un ciclo de 8 películas que buscará reflejar y evidenciar el debate pandémico y analizar cómo la arquitectura influye en todos nosotros. El enfoque de la serie de películas buscará indagar sobre el papel del individuo en la ciudad contemporánea y abrir interrogantes sobre el rol de las ciudades del futuro, desplegando las patologías de la arquitectura y el urbanismo en la sociedad moderna. Las distintas jornadas de proyección estarán acompañadas de charlas y espacios de intercambio con integrantes del colectivo. Goya y la arquitectura. El Ayuntamiento de Zaragoza colabora con el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón en la organización de un ciclo de conferencias sobre Goya y la arquitectura, puesto en marcha a partir del miércoles 3 de noviembre, desarrollándose a lo largo de todo el mes. Arquitectura del siglo XVIII en Europa fue el título de la primera conferencia que abrió el ciclo el pasado miércoles, a cargo de la arquitecta y profesora de la Universidad de Zaragoza, Lucía Pérez Moreno. Por su parte, Ricardo Usón, arquitecto municipal y responsable de numerosas intervenciones en la ciudad de Zaragoza, impartirá una charla el 18 de noviembre bajo el título La arquitectura en la obra de Goya. Es todo por hoy, amigos. Recuerden que las fuentes consultadas para este video están en la descripción. Les recomiendo tomarse un tiempo en visitar dichas páginas. Si les gustó el video, les pido like y compartir, y si no se han suscrito, háganlo y denle a la campanita para poder recibir más arquinoticias. Además, si quieren colaborar con la creación de más videos,
pueden hacerlo a través de Patreon por el enlace de la descripción. Muchas gracias por ver el canal.